Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí en este espacio, hoy lunes 29 de julio del año 2019. Prácticamente estamos ya en la recta final de este mes. Un mes que pues termina con una serie de muchas cosas que estamos viviendo y que no nos imaginábamos que iba a suceder así. Mire usted, son muchas cosas que sucedieron aquí en el municipio de Minatitlán, en la zona sur del estado de Veracruz. Antes de entrar, déjeme decirle que, como siempre, estamos transmitiendo desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Puerto internacional Coatzacoalcos, Veracruz, desde donde transmitimos una zona que es muy importante en el desarrollo industrial de este estado. Bueno, el presidente de México sostuvo el sábado, aquí en la ciudad de Minatitlán, a 20 minutos desde donde transmitimos, que es Coatzacoalcos, Veracruz, Minatitlán, en donde se ubica la refinería General Lázaro Cárdenas del Río. Ahí en este municipio, en el interior de las instalaciones militares, Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo una reunión dentro de las instalaciones, repito, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, ahí dio a conocer en esta reunión un acuerdo, la firma de un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos, entre el gobierno de México, y el gobierno de Honduras, en donde este país participará en un programa que se llama Sembrando Vida. Un programa de reforestación, un programa de sembrar árboles, y que ha generado una serie de polémicas en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador regala, así como lo oye usted, prácticamente los está regalando, $30 millones para efectuar 20,000 empleos. Imagínese usted, 20,000 empleos con $30 millones que le entrega a el presidente de ese país. Y desde luego, pues muchas polémicas se han tejido alrededor de todo esto con el presidente de este país, en donde la verdad pues hay mucha inconformidad, mucho enojo de cómo es que se está entregando este dinero, porque bueno, se habla de que pues es un dinero que prácticamente se está regalando a esta nación, con el señor presidente de Honduras. Bueno, ¿qué significa todo esto, amigos? Bueno, entregar $30 millones, pues prácticamente es como regalarlo, porque $30 millones pues no tiene ningún sentido si usted lo analiza muy bien. No es un proyecto que tenga como finalidad la creación de empresas, de llevar a cabo un plan de desarrollo industrial. Es un programa que tiene como objetivo prácticamente pues únicamente mantener ocupados a estos jóvenes, viendo que
pues que estén sembrando ahí árboles. ¿Cuánto tiempo puede durar todo esto? La verdad que este dinero para sembrar árboles no tiene ningún sentido. Este programa es el mismo que está implementándose en México, y para acabarla de amolar es un dinero que prácticamente quedará en manos de unos cuantos, sobre todo de unos cuantos políticos como el presidente de Honduras, el señor Hernández, este señor que es el presidente de este país, pues prácticamente está señalado incluso como un presidente que se ha reelegido, pero que tiene muchos señalamientos de corrupción. El señor Juan Orlando Hernández se ha visto envuelto en diversas polémicas, desde el cuestionamiento de su reelección hasta las denuncias sobre la represión a opositores y las protestas contra 2 decretos en los sectores de salud y de educación. La verdad que es algo pues que se pone a uno a pensar qué tanto tendrá de trascendente todo esto, porque pues no es un país que digamos sea muy honesto. Es prácticamente combatir la corrupción y fomentarla en otro lado, como el país de Honduras. Pero todo esto viene en el contexto de darle solución al problema de migración. El problema de migración que le ha puesto Donald Trump a México, pues prácticamente la bota el zapato en el pescuezo o en el cuello, como usted le quiera llamar, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene un intenso temor a las represalias del gobierno de Donald Trump, que lo ha amenazado con imponerle aranceles si no se aplica en este tema de la migración, en donde usted sabrá, hace unos días estuvo aquí Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, para darnos una palmadita y decirle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que en 45 días ahí la lleva, va más o menos bien y ojalá sigan ahí. Hoy el gobierno de Donald Trump le exige a Andrés Manuel López Obrador, un candidato que en su momento vociferó y habló en contra de que Enrique Peña Nieto era un timorato y miedoso, y dijo incluso él que cuando fuera presidente a cada tuit del presidente Donald Trump contestaría de la misma forma. No solo no lo ha hecho, sino que ha perdido toda dignidad como mandatario, en donde la soberanía de nuestro país está prácticamente en riesgo, en donde lo obligan a regalar nuestro dinero a gobiernos como el de Honduras, al gobierno como el de El Salvador, donde estos gobiernos lo único que van a hacer es sembrar árboles sin crear meramente un plan de desarrollo industrial que tenga que ver con la generación de empleos, que tenga que ver con la industria, en donde sean empresas las que se vayan creando para poder darle trabajo a miles y a miles de jóvenes que cruzan constantemente a nuestro país para tratar de llegar a los Estados Unidos. El otro problema es que la enorme delincuencia ahora azotará aún más fuerte al país de Honduras, en donde los maras salvatruchas prácticamente tienen huyendo a todo el país a estos jóvenes que quieren ser productivos, pero que simple y sencillamente no pueden, porque las pandillas allá son sanguinarias y son gente que dan muerte constantemente a muchas familias. 30 millones de dólares que irán para Honduras, en donde seguramente no servirán para nada en manos de un gobierno totalmente corrupto. Donald Trump obligará a estos países prácticamente a hacer lo que él quiera. La soberanía de nuestro país prácticamente se encuentra sobajada, y Andrés Manuel López Obrador no debería ceder más
en todo esto que hoy vivimos. El acuerdo que hoy firma Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Honduras en este acuerdo que busca frenar la migración, en esto que ellos tratan de hacer, simplemente México es un pelele ante lo que Estados Unidos ordena. Un país que en manos de Andrés Manuel López Obrador ha venido perdiendo la poca dignidad que nos queda como un país soberano. Esa es la realidad de lo que vivimos hoy con un Andrés Manuel López Obrador que es incapaz de defender la soberanía de este país. Un presidente que habló y vociferó y se fue en contra del gobierno anterior, pero que hoy simplemente ha caído aún más bajo de lo que ya estaba nuestro país. En una reunión que llevó a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano busca con el gobierno de Honduras, busca precisamente fortalecer los sistemas productivos agroflorestales y combinar la producción de cultivos tradicionales con árboles frutícolas y maderables, con lo que se ayudará a generar empleos, se alentará la autosuficiencia alimentaria y se mejorarán los ingresos. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuántos años se lleva un árbol para poder dar algún fruto o para poder ser aprovechado? Mínimo necesitan pasar de 20 a 40 o 50 años. Eso ya no lo veremos y lo urgente en este momento es detener el flujo migratorio y tal parece que Andrés Manuel López Obrador lo entiende, regalando nuestro dinero a un gobierno que es también cuestionado en los temas de corrupción. El sábado por la tarde, aquí en el municipio de Minatitlán, Andrés Manuel López Obrador y Juan Hernández, presidente de Honduras, firmaron este acuerdo en donde México apoyará con $30 millones para crear 20,000 empleos en el país centroamericano. Dijo que en México ya se están trabajando 500,000 hectáreas en el sur-sureste del país dentro de este programa. Ya están trabajando como sembradores 200,000 personas que tienen empleo y reciben un sueldo de 5,000 pesos. Cuando hace poco, usted lo vio, el IMSS dio a conocer que el empleo sigue cayendo. Y ahora este señor viene a decirnos que hay 200,000 empleos, que están trabajando 200,000 personas y que reciben un sueldo de 5,000 pesos mensuales. Vaya situación que ahora estamos viendo. Bueno, añadió que en el 2020 se sumarán otras 500,000 hectáreas y otros 200,000 empleos. El objetivo, dijo AMLO, es que con actividades productivas, creando empleos, se logre que la migración sea opcional, no forzada. Hágame usted recanijo favor. Lo que queremos es que el centroamericano, el mexicano, pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familias, sus culturas. Indicó que Honduras participará desde ahora en este programa y propuso que la nación ismeña también adopte el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El mandatario explicó que en México ya hay 900,000 jóvenes participando y que el plan es llegar a 2.3 millones de trabajadores en este tipo de programas. Así que bueno, ahí está lo que dice Andrés Manuel López Obrador acerca precisamente de este programa de Sembrando el Futuro. Así que vamos a ver qué otras novedades nos trae Andrés Manuel López Obrador, un presidente que prácticamente está enterrando la soberanía de nuestro país, en donde solamente hacemos lo que Donald Trump dice y Donald Trump ordene. Ese es el grado de servilismo en el que ha puesto a México Andrés Manuel López Obrador. Lo que usted ordene, señor presidente Donald Trump. Y tanto que se quejaba
de los anteriores gobiernos. ¡Qué barbaridad! De verdad, qué barbaridad con Andrés Manuel López Obrador, dándole 30 millones de dólares a un país en donde existe ilegitimidad, represión y corrupción, y que es un gobierno que es represor. Numerosas protestas allá en Honduras son calladas con el uso de la fuerza pública, por si usted no lo sabía. El gobierno del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, se ha visto envuelto, le repito, en diversas polémicas. La reelección de Hernández en el 2017 quedó en entredicho luego de los cambios aplicados a la Constitución para legalizar la búsqueda de un segundo mandato. Las protestas callejeras no se dejaron esperar, luego que Salvador Nasralla, candidato de la Alianza Oposición contra la Dictadura y quien encabezaba la intención del voto, denunció irregularidades en el conteo de sufragios. Ante las acusaciones de fraude, el régimen de Hernández respondió con el uso de la fuerza para callar las voces opositoras. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras estimó que entre el 26 de noviembre y el 31 de diciembre del 2017, 30 personas fueron ejecutadas, 232 heridas y 1.085 detenidas como resultado de la represión policial a las manifestaciones. Este es el aliado que hoy tiene Andrés Manuel López Obrador. Lo que tanto criticó lo fue a encontrar allá en Honduras. Así que vamos a ver qué más pasa, pero de antemano les decimos, el presidente hondureño tiene serias denuncias y a pesar de estas y del fraude, asumió por un segundo mandato en enero del 2018. A las dudas sobre la ilegitimidad de su gobierno se sumaron las acusaciones en su contra por presuntos casos de represión, criminalización de miembros de la oposición y líderes sociales, ataques a la libertad de expresión. Todo esto es lo que se ha vivido ahí con el señor Juan Orlando Hernández. Y pues Andrés Manuel López Obrador no le importa, porque él dice que aquí en el país la corrupción va en serio, aunque por otro lado esté auspiciándola, esté promoviéndola. Es lo que estamos viendo el día de hoy con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde simple y sencillamente parece ser que lo que está sucediendo es otra cosa muy distinta a lo que prometió durante su campaña. Regala nuestro dinero. Primero le dio 30 millones de dólares al presidente de El Salvador. Ahora le dio 30 millones de dólares al presidente de Honduras. Se trata de generar 20,000 empleos, pero repito, es dar dinero sin sentido, donde no existe un plan de desarrollo industrial, que esto sí podría ser lo mejor para esos países. Dentro de 20 años ya las cosas habrán cambiado totalmente. Así lo vemos el día de hoy. La lucha de Andrés Manuel López Obrador por el combate a la corrupción y por tratar de frenar el flujo migratorio lo ha llevado pues prácticamente a entregarse pues al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, hay otro tema muy importante relacionado a lo mismo, que tiene que ver con lo de la corrupción. Hace unos días nos enteramos de la salida, del despido, de la renuncia del doctor Gonzalo Hernández Licona, quien durante 13 años se desempeñó como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, más conocido como el Coneval. Y bueno, el despido del doctor Licona
ha puesto de nuevo sobre la mesa la presión del nuevo gobierno a los organismos constitucionales autónomos. Por eso no le extrañe lo que sucede aquí en el estado de Veracruz cuando Cuitláhuac García arremete constantemente contra la Fiscalía General del Estado, un organismo autónomo, cuando tiene el ejemplo de su patrón. Algunos de estos organismos, que desempeñan funciones técnicas específicas en diferentes áreas del entramado institucional de nuestro país, han sufrido cambios en la composición de sus órganos directivos desde que inició funciones el nuevo gobierno federal. La remoción, como en el caso del exsecretario ejecutivo de Coneval, o la presión desde diversas secretarías de Estado, que forzaron a renunciar al extitular de la Comisión Reguladora de Energía, han tenido como consecuencia que quienes quedan a cargo de estas instituciones sean personas afines al proyecto que abandera el presidente de la República y que difícilmente servirán como contrapeso a las decisiones que se tomen desde la Presidencia de la República o sus secretarías de Estado. Hace poco vimos también, usted lo recordará, que la salida del director del IMSS, vimos la salida del secretario de Energía, ahora vemos la salida del el secretario ejecutivo del Coneval, lo saca porque hay mucha corrupción, dice él, porque no apoyan a su cuarta transformación, que está despidiendo a miles y a miles de trabajadores. Lo acusó al doctor Licona, lo acusó de recibir un sueldo de más de 300,000 pesos. Este señor inmediatamente salió a decir que eso era una falsedad, que ojalá tuviera mejores datos el presidente. 13 años estuvo ahí él ocupando el puesto y podría ser lo que el Coneval hace, podría ser lo mejor que tiene un gobierno, porque se encarga precisamente de medir las políticas públicas sociales. Son como indicativos que le dan a un presidente formas de conducción hacia dónde ir, a dónde atacar, en dónde está más vulnerable los estados o los municipios o las personas que están en extrema pobreza, dónde hay más pobreza, dónde atacar, dónde meter más dinero. Son parámetros que le sirven a un presidente para gobernar. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, amenaza con desaparecer a la Comisión Nacional de Evaluación de Desarrollo Social, el Coneval. Empezó por despedir ya a su presidente Gonzalo Hernández Licona. Lo acusa también de recibir un sueldo de más de 300,000 pesos, cosa a lo que el presidente o expresidente de este consejo, de este organismo autónomo, ha negado rotundamente, diciéndole que él ganaba aproximadamente 90,000 pesos mensuales. Así que pues el presidente de la República acusa sin ton ni son a quien se le venga enfrente, siempre y cuando aquel no esté de acuerdo con su política de una austeridad republicana y de la cuarta transformación, que hasta el día de hoy no se le ve ningún resultado positivo. Antes bien parece ser que genera muchísima incertidumbre para quienes quieran hacer algo por este país. Así están las cosas con Andrés Manuel López Obrador, un organismo autónomo que se encargaba de medir la pobreza, de evaluar los programas de desarrollo social del gobierno federal, de indicarle cuáles son los ajustes necesarios para un mejor desempeño de la política social del presidente, y un diseño que pues le permite a un gobernante pues encaminar su política social para que tenga mejores resultados, que estos programas, que los nuevos programas que ha puesto en marcha el gobierno federal con una medición que hace el Coneval pudieran tener mejores resultados. Así que pues estaríamos hablando prácticamente, si la destrucción de estos organismos autónomos se lleva a cabo, estaríamos hablando de un debilitamiento institucional
y la cancelación de organismos que le hacen contrapesos al gobierno federal. Se necesita tener contrapeso para poder hacer un gobierno. Así que vamos a ver qué más pasa, pero el despido del personal altamente especializado que coordinaba las evaluaciones a los programas sociales y a la medición de la pobreza es un mal augurio. La reserva de los fondos para realizar las evaluaciones que ha hecho la Secretaría de Hacienda, que también denunció al anterior secretario ejecutivo del Coneval, tendrá como consecuencia, si es que el número de evaluaciones se reduce, que se vaya erosionando el número de evaluadores externos con los que cuenta la institución. Y esto significa no tener números reales, no tener evaluaciones al día que le permiten dirigir al presidente su política social. Ahí está el INEGI también, que amenaza con desaparecerlo el presidente de la República, a pesar de que son una gran ayuda para los gobiernos. ¿Por qué cree usted que ni Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox, nadie se ha metido con esos organismos? Porque les ayuda demasiado a la política social, les dice qué rumbo tomar, les dice qué camino seguir. Es un trazo que les dan a los presidentes para que puedan hacer un mejor trabajo en política social. La corrupción, dice Andrés Manuel López Obrador, es el mal de todos estos organismos y seguramente los va a desaparecer tarde o temprano. Bueno, y hablando de corrupción, usted sabe que hace poco fue detenido el señor Juan Collado. Juan Collado era pues prácticamente el agente de confianza de Enrique Peña Nieto. Ha salido a la luz pública que Juan Collado manejó 24 cuentas en Andorra. Pues es una ciudad allá, es un país entre Francia y España, un país muy pequeño que tiene aproximadamente unos 70,000, 80,000 habitantes, pero pues es prácticamente un paraíso fiscal. Se trata de que Juan Collado parece ser que manejó 120 millones de dólares a ese país. El gobierno en su momento, Enrique Peña Nieto, lo exculpó. La PGR, en la última parte del gobierno de Peña Nieto, exculpó a Juan Collado, frenando una investigación de autoridades de Andorra, según investigación del diario El País. Juan Collado, detenido el pasado 9 de julio en la Ciudad de México y acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, movió entre 2006 y 2015 la cantidad de 120 millones de dólares por medio de 24 cuentas en Andorra. De acuerdo con el diario El País, en las cuentas figuraron como titulares en la mayoría de los casos sociedades radicadas en las Antillas holandesas, aunque el beneficiario último fue Collado, abogado que ha tenido entre sus clientes al expresidente Enrique Peña Nieto. La mayor parte de los 120 millones, según el reportaje, se nutrieron de traspasos internos de 21 sociedades mexicanas con cuentas en la banca privada de Andorra. En 2015, continuó el diario español, la banca privada de Andorra fue cerrada por presuntas irregularidades y fueron congeladas las cuentas de sus clientes, incluyendo a Collado. Entonces, un juez de Andorra embargó fondos del abogado por 85.7 millones de euros en 11 cuentas por presunto lavado de dinero. Es lo que le había sucedido. Sin embargo, la investigación fue archivada en octubre del 2018, después de que la PGR, en el último lapso de Enrique Peña Nieto, enviara a la juez varios informes exculpando a Juan Collado. Se desprende que Collado obtiene ingresos lícitos, aseguró la PGR en una resolución. Según El País, el diario que está dando cuenta de esta situación, impidiendo al país europeo actuar. Es decir, no le pudo quitar ese dinero.
Dicho medio, El País, detalló que hasta que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias inició un procedimiento administrativo para desbloquear el dinero. Semanas después de que este procedimiento terminara y de que Collado recuperara su capital, el letrado fue detenido el pasado 9 de julio en México por lavado de dinero y delincuencia organizada. Ya cuando se había destrabado, cuando se terminó este procedimiento, cuando Juan Collado recuperó todo este dinero, fue cuando vino lo de su detención. Los responsables de las investigaciones en Andorra, señala el medio, se sienten burlados por los informes de México que exculpaban al abogado Juan Collado. Así que vamos a ver qué más trae todo esto. Ya lo detuvieron precisamente después de que le entregaron o después de que descongelaran estas cuentas, donde recuperó 85.7 millones de euros. Movió él 120 millones de dólares. Abogado, gente de confianza de Enrique Peña Nieto. Vamos a ver qué más trae todo esto, porque parece ser que don Juan Collado pues tiene mucha información y tiene mucho que decir todavía en este país, y quizás sea llamado a cuentas en algún otro país, porque pues la verdad sí se ve que tiene mucha cola este señor. Hace unos días se casó su hija, vino a cantar Julio Iglesias. Imagínense usted cuánto cobra Julio Iglesias. Julio Iglesias no lo baja usted de unos 5 o 10 millones de pesos. Llegó Enrique Peña Nieto, llegó Carlos Romero de Champ, llegaron ministros, llegaron jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínense usted qué tan poderoso es este señor. Llegaron figuras políticas de todos los niveles en este país, así como lo oye usted. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.